entramos con el último bloque que a mí desde luego me apasiona. Y aquí quiero dar la palabra a Luis Gonzaga, que es el sistema nervioso autónomo. Fijaros, llamado también sistema nervioso vegetativo, y como está, parece que vegetando por ahí se olvida. No aparece, no es el que controlamos y tal, pero está presente en absolutamente todo. Y más vale que esté presente y además, en cierto modo, bueno, equilibrado. No del todo ese concepto de equilibrio que tenemos perfecto de antagonismo uno con el otro, que eso también es otro detalle, pero me gustaría que ahí entráramos, Luis, que es tu gran especialidad y como decía es Pablo, tienes ya muchísima información en YouTube, en tus canales, en donde el sistema nervioso autónomo es tu gran capítulo, tu gran especialidad. Sí, es verdad. Muchísimas gracias. Bueno, yo suelo decir, tú lo sabes, que el sistema nervioso autónomo es un sistema de respuesta. Al final es un sistema de respuesta, ¿no? Y esto yo lo digo ya hace mucho tiempo porque encontré muchos profesionales, mucha gente en la vida, muchos clínicos y pacientes también, con esta información nocebo, de que el problema es del vegetativo, el problema es del autónomo, el problema es del estrés. Mira, el estrés, el vegetativo, el autónomo, esta es la respuesta. Tú no puedes creer que el problema sea la respuesta. Al final la respuesta es lo que el cerebro, lo que el sistema está recibiendo como información y está intentando de la mejor forma organizarse dentro de esta faena que está ahí para poder mantenerte vivo. Entonces el vegetativo no puede ser el problema porque es la respuesta. Entonces empecé a estudiar eso, tú lo sabes, tú me has acompañado todo el tiempo y la verdad es que desde niños ya se cambia muchísimo, ¿no? Un prematuro que nace de 36, 35 semanas, no tiene el vago, no tiene la madurez del vago y va a hacer la madurez del sistema vagal, todo ya extraútero, ¿no? Ya en el primer tercio ahí de sus primeros 3 meses. Entonces, si puede encontrar el vegetativo ahí, con desregulaciones autonómicas ya en un bebé. O en un niño que tiene hiperactividad, que tiene déficit de atención, en un niño que es un poco más agresivo, que tiene problemas de socialización o que le cuesta muchísimo estudiar, enfocar para que le salgan bien los exámenes, las pruebas. Y las evidencias epidemiológicas, que como soy epidemiólogo, soy un poco pesado con esto, te dice que estos niños que sufren más, por ejemplo, de esta regulación autonómica de la infancia a la adolescencia o en la fase adulta, son niños que tienen un riesgo 3, 4, 5 veces mayor de tornarse obesos, depresivos, de tener patologías neurodegenerativas y todo esto. Pero si ya somos grandes, ¿no? Ya somos adultos, maduros y todo esto, ya trabajamos, pagamos las facturas, que nos estresa muchísimo, esto es la aferencia, ¿no? Que tú recibes. Si tú procesas bien o no, esto es otra cosa. Ya de adultos, Pablo, mira, el año pasado estuve en un congreso de neurogastroenterología en Lisboa y hay algunas investigaciones que dicen que antes de que suba la glucemia en un diabético, que hay un daño neuropático. Antes de identificarse que hay un aumento de la concentración del azúcar, ya hay un daño neuropático. Y este daño neuropático en general viene con una disminución del tono vagal. Es lógico. ¿Sabes? Antes que se establezca el cuadro, el sistema vegetativo, que es un sistema de respuesta, ya se está adaptando para poder llevar las cosas adelante. Entonces, esto me encanta porque esto es la información que tú recibes por los ojos, es la información que tú escuchas, que tú hablas, que tú actúas, que tú interages con el ambiente y todo esto desde una perspectiva holística. Dice respecto a las palabras que te utilizas como un osteópata, a cómo recibes a tu paciente de una forma más, ¿no? De una forma como una amistad o con una forma más lejana, más distante. Esto todo, para mí, es osteopatía, ¿no? Desde el punto de vista de mirar a tu paciente, saber cómo se comporta y adecuar tu conducta terapéutica a lo que a él
le viene mejor, ¿no? No sé, Pablo, Sí, sí, cuéntame. total. No, no. Vamos, no podías decirlo mejor. Simplemente ahondar, es decir, y como tú decías en ese estudio de la diabetes, pero como esa, tantas, cuando ya se instaura la patología, cuando se diagnostica la patología, señores, hemos llegado tarde. Estamos tarde. Estamos Claro, eso es lo que tarde. lo único que quería aportar. Es decir, si tú analizas un nervio, ¿no? Tú tienes en cualquier nervio una parte periférica que es neurovegetativa, una parte más periférica que es sensitiva y otra que es motora, en el centro, ¿no? Entonces, claro, cuando estás dañando la periferia de las estructuras neurales, es lo que es incipiente, ¿no? Las alteraciones en el sorbitol, en el mioinositol, la microangiopatía que se produce en un paciente diabético, va a llegar antes a los nervios autonómicos y después a la sensibilidad, ¿no? Que es la pérdida de sensibilidad en Gualte y en calcetín típica del diabético, ¿no? Claro, nos vamos a encontrar con que cuando tú estás diagnosticando, además, de hecho, los diabéticos están infradiagnosticados en un 50%, hay un 50% de diabéticos epidemiológicamente que no saben que son diabéticos. Entonces, claro, estamos ante una patología muy prevalente en la sociedad y que además, en el momento en el que se ha instaurado, si tú quieres recuperar ese nervio vago, las aferencias no están llegando. Con lo cual, ahora me explicas cómo las informaciones aferentes al núcleo del tracto solitario llegan desde el sistema visceral, que tú ahora mejoras. Tú dices, venga, voy a hacer baja carga glucémica, bajo índice glucémico. Entonces, no se va a tratar hasta que no tengo una glucemia por encima de 126 nanogramos por decilitro, miligramos por decilitro, no miligramos por decilitro, no la voy a atender hasta este nivel, porque entonces es cuando diagnostico la diabetes, ¿no? Ya, pero cuando tú diagnosticas la diabetes el tío está reventado, es decir, cuando tienes una glucemia de 100 ya estás mal. Entonces ahí es donde nosotros, como profesionales, insistimos en el concepto de continuo, insistimos en el concepto de que esto no es ni blanco y negro. Yo me he puesto esta camiseta gris por eso, porque lo que quería era que quedara claro que hoy estábamos blanco, negro y gris, porque yo quiero hablar de grises, y es que en medicina se tiende a hablar de absolutos, cuando en realidad son casi todo grises. Y fijaros que nosotros hasta hace nada, hasta hace bien poco, el diagnóstico venía determinado por esa anamnesis importante, larga, que también es un tema de lo que actualmente se carece, porque por falta de tiempo, sistemas sanitarios colapsados, etc. Y es vital para entender cómo se desarrolla ese sujeto, todo el ambiente, el texto, el contexto que desarrolla ese sujeto. También mediante diagnósticos manuales, mediante neuroanatomía clínica, por supuesto, basados en neuroanatomía clínica, pero determinando ciertas sensibilidades, etcétera y tal, palpaciones a nivel visceral, a nivel... Bien, determinábamos un diagnóstico, ¿bien? Más o menos preciso, pero es que es verdad que desde hace muy poco tiempo el concepto de variabilidad de la frecuencia cardíaca se ha visto como un elemento muy interesante para confirmarnos y también determinar estos desequilibrios y este diagnóstico osteopático, pero bueno, diagnóstico del sistema nervioso autónomo para cualquier tipo de profesional. Sí, verdad. Y hay autores que dicen, yo estoy totalmente de acuerdo, que la variabilidad de la frecuencia cardíaca no te informa del vegetativo, te informa del sistema. Te informa del sistema, la forma que encuentra de informarte de qué está pasando en el sistema es por la actividad del vegetativo. Pero de verdad, en psiconeuroinmunología ya se identifica, por ejemplo, que hay cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca de personas que tienen alteraciones comportamentales, ¿no? Comportamientos disfuncionales, actitudes disfuncionales, creencias disfuncionales, y se puede abordar esto desde distintas perspectivas, porque cuando hay un cambio del eje intestino-cerebro por la microbiota, por lo que sea, igual hay un cambio en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, la variabilidad de la frecuencia cardíaca te informa que hay algo en el sistema. Para la ciencia de los cardiólogos, para la cardiología está más establecido como riesgo cardiovascular, de verdad, pero ahí tal cual para la estructura, ¿no? Pero dentro de esta perspectiva más amplia, esto también te informa lo que nos estaba contando Pablo al principio. Cuando hay un cambio en la respuesta inflamatoria, el primero que lo siente, antes que te salga en la analítica, es la aferente vagal. Es decir, ya te informa que hay algo que no está bien
desde ahí tu capacidad clínica de buscar qué es lo que no está bien es que va a hacer la diferencia en el tratamiento de tu paciente. Pero es una herramienta súper potente que es respecto al sistema y al ambiente biopsicosocial que el individuo está envolvido. Sí, no, a ver, es que estamos, claro, también, como estamos bastante de acuerdo, está muy bien, ¿no? Hombre, claro, pero, fíjate. a ver, sí, no, a ver. Hay un detalle que antes has nombrado por encima, en cuanto a evidencia científica, que a nivel craneal, o trabajando a nivel craneal, bueno, no parece que en cierto modo haya algunos efectos, ojo. Endocrinos, pero sí vegetativos. Eso Sí vegetativos. eso es. Es decir, sí vegetativos. Efectivamente, ahí el gran fenómeno y siempre nosotros, yo creo que a partir de tercero de osteopatía, es un descubrimiento, ¿no? El nervio vago, ¿no? El nervio vago. Y el nervio vago que efectivamente también tratamos mucho como algo eferente, motor eferente visceral y todas estas cosas, pero se está viendo que el 80%, incluso algunos autores, el 90%, fibras aferentes. Sí. Entonces, eso nos está generando, con el concepto del que ha hablado Luis, de que el sistema nervioso autónomo es un sistema de respuesta, hagamos la pregunta, ¿no? Es decir, vayamos a los aferentes vagales, ¿no? ¿Puedes ahondar ahí un poco? Yo estoy totalmente de acuerdo. El tema es, hay algunos terapeutas manuales que trabajan un poco con la idea, que es salir un poco de la perspectiva de dónde pasa el nervio para tener más en cuenta qué estímulos, qué receptores este nervio posee y dónde los posee para que tú puedas generar estímulos para cambiar el sistema, ¿no? Entonces yo suelo decir que, imagínate que el simpático y el parasimpático, te vas en coche por la carretera a 300 km/h y este del acelerador es el simpático. Luego tú disminuyes la velocidad. Esto no significa que le has dado al freno, no significa que has activado el parasimpático cuando disminuyes la velocidad. No, tú sigues en el simpático, pero va más despacio. Y el cambio de perspectiva es para una osteopatía que en estos problemas nociplásticos, principalmente, que vaya más al campo receptor y menos al recorrido del nervio anatómico que está en el libro de anatomía, ¿no? Que está en Moore y todo esto, porque al final, si tú le das un estímulo al nervio y el nervio ahí no tiene receptores somáticos, a él tampoco le vale. O si el nervio está dañado por una diabetes, o si hay inhibición de los aferentes vagales gastrointestinales y un aumento de la resistencia a la grelina, colecistoquinina y todo esto, por más que tú le des información, como hay resistencia, no es capaz de captarlo. ¿Sí? Entonces yo diría que este es el camino. A mí me gustaría aquí decir una cosa para que los oyentes no confundan, porque lo has explicado perfecto, pero se puede generar una confusión. Una cosa es tener un dolor neuropático por atrapamiento neural, en cuyo caso tienes que movilizar el nervio y deslizarlo, trabajar la fascia para que no se produzcan una serie de respuestas inmunológicas, y otra cosa es lo que está diciendo Luis, que es otro enfoque, claro, en el que si tú estás intentando estimular un nervio, pero ese nervio no tiene receptores, y además el problema está en las aferencias, lo que tienes que hacer es ir al problema. Y en ese sentido, por ejemplo, Wilfred Janig, que es una fantástica investigadora en el campo del sistema nervioso autónomo, explica, por ejemplo, que como con cámara lúcida, las aferentes vagales, que es lo que tú estabas diciendo, representan un porcentaje de 200:1 prácticamente con las aferencias somáticas en las láminas de Rexed a nivel de las astas posteriores de la médula, ¿no? Y esto es interesante entenderlo porque, claro, si nosotros estamos trabajando sobre un dolor somático y tenemos una aferencia y a nivel visceral tenemos 200:1, la información que va a modular esa inflamación, ese dolor, esa adaptación, está en el sistema visceral. Entonces, está en enfocarlo desde muchas perspectivas. Puedes estar intentando, o sea, tú puedes trabajar el cráneo y estimular el núcleo cardio-neumogastroenterorrenal con una compresión del cuarto ventrículo craneal, pero también puedes trabajar la piel, o trabajar el intestino, o trabajar a distancia, que es un poco lo que está diciendo Luis. Si yo digo alguna cosa que no es correcta, como yo sé que tú sabes mucho más, pero claro, este enfoque es un cambio en el paradigma, es un cambio en el enfoque,
Porque una cosa es que tú trates mecánicamente un proceso y otra cosa es que el solo tratamiento mecánico vaya a resolver el conjunto de problemas que al final la desadaptación que presenta el paciente no es solo el problema mecánico, es un conjunto de problemas, porque si no a ese problema mecánico se adapta. De hecho, cuando eres un chaval que tienes muchas células y tal, por milímetro cúbico, el cuerpo, pues el niño se cura en un día o no le pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un campo de conocimiento que, bueno, y cuyas ideas abrió Luis. Me gustaría preguntarte a ti, Luis, por favor, porque las aferentes vagales afectan que llegan al núcleo del tracto solitario, afectan al locus ceruleus, afectan a todo un sistema que está relacionado, como tú puedes explicar, con el sistema estomatognático, con el sistema, ¿vale? La ínsula, todo esto. ¿Podrías contarnos un poquito rápidamente 2 o 3 ideas básicas sobre el tema? Sí, vale. Lo que estábamos hablando antes, Pablo y yo, es que el vago es como si fuera el controlador, ¿no? Entonces, el simpático dispara, como la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? El simpático tiene la función de acelerar, aumentar la fuerza de contracción cardíaca y todo esto. Y el vago aferente en esta situación, tiene la perspectiva o la responsabilidad de informar a los centros superiores el ambiente químico y el ambiente humoral, el ambiente endocrino, todo esto, para que los centros superiores tengan una buena información para disparar la respuesta, ¿no? Entonces la gente a veces se pone un poco, no, esto es vago, esto es simpático. Mira, el corazón cuando está acelerado, cuando está taquicárdico, sigue bajo control vagal, es decir, se aumenta la frecuencia cardíaca, pero sigue el control vagal, claro, porque son informaciones complementarias, no antagónicas en este sentido. Entonces el vago lo que hace, en muchas situaciones, en otras no, pero en la mayor parte de las disfunciones viscerales o de las funciones viscerales, es informar a los centros superiores para que desde ahí se decida y se dispare una respuesta, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? No, lo veo que es fantástico, y a mí solo me gustaría añadir, sin que nadie en el campo de la medicina alopática se sienta atacado, porque en realidad simplemente es una contribución, que cualquier cardiólogo o cualquier profesional sabe que los fármacos utilizados para tratar una arritmia o para tratar un paciente con angina de pecho, los betabloqueantes, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para la hipertensión arterial, todos estos fármacos funcionan cuando el paciente está en un estado más o menos de equilibrio. En el momento en el que ese paciente tiene una descarga de catecolaminas, no sirven para nada, porque las catecolaminas que estás liberando están en una concentración molar muy superior a las que puedes tú conseguir con un fármaco, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las cosas que nos orienta a las investigaciones, sobre todo sobre el sistema nervioso vegetativo, es que la respuesta de los ganglios simpáticos de liberación de catecolaminas es muy superior a la que sistémicamente tienes tú como valor de base. Entonces, ni tu suprarrenal, ni ninguna glándula suprarrenal puede liberar las cantidades de catecolaminas que se pueden liberar localmente. Y por lo tanto, hay una serie de fármacos cuyo efecto se circunscribe a una situación de equilibrio, pero en situaciones de desequilibrio emocional el sistema se va a alterar. Y en ese sentido es fundamental lo que estaba comentando él del vago. Yo simplemente he querido decir esto simplemente porque realmente una medicina de calidad debe de buscar el fármaco concreto en un momento determinado para que ese paciente esté bien, pero si desdeña los estilos de vida, la manera, el modelo biopsicosocial, lo que va a hacer es mantener simplemente ad infinitum un enfermo con una serie de efectos secundarios que tienen estos fármacos y con unos efectos en situaciones extremas que son cero, prácticamente, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que trabajar en equipo. ¿Qué responsabilidad tenemos en cuanto a este diagnóstico para poder hacer un buen tratamiento y dar la mejor calidad de vida a nuestros pacientes? Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias a los dos Luises. Gracias.